Bendiciones, hermanos queridos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día que nos regala tan hermoso para reunirnos en torno de su santa palabra y para que esta palabra que podamos nosotros hoy día meditar en el amor del Señor, siempre poniendo a Cristo por el centro de todas las cosas y siempre Él es el autor principal de toda la historia de la salvación desde el principio hasta el final de los tiempos. Le damos a dar gracias al Señor entonces hoy que tenemos un tema importante también para meditar, que no es de mis preferidos, la verdad, que es el dragón y la bestia, pero que está dentro de la palabra de Dios y tiene un propósito, y vamos a ver desde el punto de vista espiritual este tema, no tanto desde el punto de vista histórico, lo que podría haberse aplicado este capítulo 13 a un momento de la historia al principio de la iglesia que también fue perseguida y que tuvo algunas señales que pueden aparecer en este capítulo 13. Nosotros vamos a enfocarnos en la parte espiritual, lo que los padres de la iglesia mismo nos enseñan, y también sacar no solamente la parte espiritual, sino escatológica de los sucesos que narran en el mismo hasta catecismo de la iglesia, sucesos que narran antes de la venida del Señor. Ahí nos vamos a ir nosotros, que sabemos nosotros que como es palabra de Dios eterna, podemos aplicar de cierta forma también al momento de hoy, pero perfectamente si nos vamos a ir al momento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en la parucía. Vamos a empezar entonces, como siempre, con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo Rey, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, Espíritu Santo Paráclito, ven a aletear sobre cada uno de nosotros, enciende en cada uno de nosotros un fuego para que nosotros podamos subir, de elevarnos nuestra mirada de la tierra al cielo y desde el cielo conjuntamente con el trono del Cordero contemplar todos los misterios que nos presenta este libro del Apocalipsis, que podamos nosotros también ponernos en los ojos de San Juan para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos contemplar todas estas cosas que Dios nos quiere transmitir en este día, dándote gracias a ti, Señor, bendiciendo tu santo nombre, alabándote eternamente. Empezamos entonces este tema del capítulo 13 del Apocalipsis. Ya estamos bastante avanzados en el libro del Apocalipsis, hemos caminado mucho, hemos visto ya cómo San Juan subió al trono y desde el trono describió el trono de Dios y del Cordero. Después vimos los 7 sellos, las 7 trompetas, vimos también cómo al final del capítulo 11 se establecía el reino glorioso, la victoria de Cristo. Vimos en el capítulo 12 esta lucha entre la mujer, la Santa Madre Iglesia, con el dragón, y cómo el dragón termina en los últimos versículos del capítulo 12 haciendo la guerra a los santos de Dios. Esto es un poco lo que vamos a ver hoy, cómo se organiza esta fuerza del mal, la fuerza del dragón, para perseguir, para hacer la guerra, como dice literalmente en Apocalipsis 12, versículo 17, la guerra al resto de los hijos de Dios, que nos decía la palabra de Dios, que son los que mantienen la palabra de Dios y son el testimonio, el testigo de Jesús. Vamos a ver entonces, como digo, cómo se organiza, porque así el enemigo, como es Cristo con su reino en la tierra, él quiere imitar también su reino aquí en la tierra con el de Cristo, organizándolo de una manera incluso hasta jerárquica. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Voy a leer primeramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 671, voy a leer un poco lo que es el reino de Cristo en la tierra y también cuáles son esas señales que nos pone el catecismo antes de su venida gloriosa. ¿Qué dice entonces numeral 671? El reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques del poder, de los poderes del mal, como nosotros podemos ver, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo,
hasta todo lo que haya sido sometida, mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen al tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ya aquí nos está diciendo que hasta que se consuma en gloria la iglesia, que está donde está el reino de Cristo, vamos a tener estos ataques de los poderes del mal, como dice aquí el catecismo. Dice, por eso dice, las criaturas gimen con dolores de parto hasta la espera de la manifestación de los hijos de Dios. Esto nos dice también el Lumen, en la Lumen Gentium, en el numeral 48. Entonces estamos viendo esto, que nosotros tenemos que considerar que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es ese poder del mal atacando al reino de Cristo en la tierra. No tanto se trata de, digamos, de ciertos imperios que pueden levantarse en el mal y pueden ser instrumentos del mal para atacar la iglesia, sino vamos a ver de una guerra del reino de aquí en la tierra del enemigo versus el reino de Cristo aquí en la tierra que está en la iglesia de Cristo mismo, y cómo el reino del mal, sabiendo que ya fue vencido, como dice el catecismo en la Pascua, que veíamos también en la enseñanza pasada, no, sin embargo, como le queda poco tiempo, él hace todo lo que puede para atacar y cada vez más crece en maldad y en iniquidad. Esto es un poco lo que vamos a ver en el capítulo 13. También voy a leer un poco la exégesis de los profesores de Salamanca, que dice: el demonio arrojado del cielo sobre la tierra, lleno de furia, se dispone a aprovechar el poco tiempo que le queda para deshacer, si le fuera posible, la obra de Dios en este mundo. Eso es lo que quiere. ¿Cuál es la guerra? Deshacer la obra de Cristo, perseguir a los hijos de Cristo, a los verdaderos cristianos. El capítulo 13 nos describe cómo el dragón organiza sus fuerzas para la lucha que se propone a seguir contra la descendencia de la mujer, es decir, de la iglesia de Cristo. Su reino es organizado imitando el modelo de su adversario, o sea, del Cordero mismo, ¿ya? El Cordero se opone a Satanás, a la bestia, al anticristo, y prepara incluso para su bestia una especie de resurrección. Vamos a ver esto, cómo el enemigo en este capítulo 13 quiere imitar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto Mesías. Por eso también nosotros leemos en el catecismo, ya en el numeral 675, que el advenimiento de Cristo a la iglesia deberá pasar por la prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, en la gran apostasía que vamos a ver también hoy, la persecución que acompaña a la iglesia peregrina y la desvelación del misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que propondrá una solución aparente a los problemas, poniendo esa apostasía sobre la verdad, y esta impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, de un pseudo mesianismo, dice aquí el catecismo de la iglesia. Entonces vamos a ver un poco cómo el enemigo se va a hacer adorar para ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, y vamos a ver cómo muchos, pero muchos hombres de la tierra caen en esa adoración. Entonces voy a leer ya, como les decía, capítulo 12, versículo 18, que es donde empieza toda esta historia del dragón y la bestia. ¿Qué dice? 12, 18. Yo estaba en pie sobre la arena del mar. Yo, Juan estaba de pie sobre la arena del mar. ¿Ya? ¿Qué ve ahí entonces San Juan sobre la arena del mar? Ve ¿qué va a ver? Lo que relata ya entonces el capítulo 13, versículo 1. Y dice ahí, si pueden, tomen su palabra de Dios, su Biblia, para ir siguiendo aquí estos versículos. 13:1. Y vi surgir del mar. Nosotros sabemos y conocemos, por ejemplo, por la exégesis de la Biblia de Jerusalén, del capítulo 19 del Apocalipsis,
que es la morada del dragón. El mar en la palabra de Dios representa, simboliza, ¿no?, el lugar de la morada del dragón. El mar también, por ejemplo, relatado bellamente en esta oración del Salmo 107, aparece el mar como eso que va atrás de los hijos que están anegados por las fuerzas del mal y sienten vacilar, dice ahí el Salmo obviamente, con todo el peso del mar. Significa toda esa inestabilidad. No es algo estable, es algo también violento, ruidoso. Entonces representa esa morada, ese lugar del mal. Por eso dice ahí, vi salir del mar, dice aquí San Juan. Él estaba parado en la arena, como nos decía el versículo anterior, ¿no? Y aquí que continúa, vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Aquí vamos a desarrollar un poco. Ya, quería también un poco para que nosotros podamos comprender lo que está aquí relatando San Juan, es cómo nosotros con esta figura simbólica que les hablaba del mar, el Señor ha tomado también esta figura para decir que Él tiene todo poder sobre el mar. Y vemos este ejemplo que nos relatan los padres de la iglesia en este relato del Éxodo, capítulo 14, versículos 15 y siguientes. No, dice, así la experiencia histórica del Éxodo, aunque Yahvé secó el mar para abrir un camino a su pueblo, aparece como una victoria divina sobre el dragón del gran abismo de Isaías 51:10. Eso que secó históricamente el Mar Rojo es esto de secar, de que se acabe el mar como morada del enemigo, como morada de los demonios, que eso vamos a ver nosotros perfectamente ya al final de los capítulos de Apocalipsis, donde dice el mar ya no existe. Así dice, el mar ya no existe, refiriéndose no a la creación del mar, al océano, sino al mar, este símbolo de la palabra de Dios, donde habita el mal, ¿no? Entonces dice esto del que nos imaginemos entonces que Dios seca el Mar Rojo como siendo con su poder, se seca, se va, es victorioso sobre el abismo y sobre el dragón. En las exégesis del Apocalipsis, ¿no?, ya de los primeros siglos de la iglesia, hablaban también de ese lugar, de ese último combate escatológico antes de que el enemigo sea vencido por el aliento y por el resplandor de Cristo mismo. Entonces también se habla de ese lugar de combate, que el mar se convierte en esta figura importante. También nosotros vemos en los evangelios que no ha desaparecido esta figura del mar, y vemos también a Cristo con referencia al mar, ¿no? Por ejemplo, nosotros leemos en Marcos 5:13, cuando el Señor lanza a los puercos para que se lancen al abismo. Al abismo se refiere también a ese lugar del mar, ese lugar donde habitan los demonios, que es el mar. Le están arrojando el Señor al mar. También el Señor mismo se enfrenta a cómo los discípulos, ustedes conocen muy bien en el Evangelio, los discípulos tienen miedo del mar, ¿no es cierto? Le acusan de que se quedó dormido, ¿no? Y el Señor incluso exorciza. Esto encontramos nosotros en Marcos 4:39, que exorcice con estas palabras al mar. Exorciza, que le dice, calla, enmudece, así le dice al mar. También se enfrenta entonces en el Evangelio nosotros esta figura del mar como esta figura que atemoriza, que tiene poder, que es, como digo, ruidosa, etcétera. Es el ruido, ¿no? Por eso también los padres dicen es el ruido de todas las voces que se oponen a Cristo. Ese es como también el sonido de ese mar rugiente, ¿no? Todo, lógicamente, simbología que utiliza la palabra para explicarnos. En esto que les decía en el capítulo 21, versículo 1 del Apocalipsis, que decía esto de ya no habrá mar, como esa victoria final de Cristo sobre toda fuerza, sobre toda potencia que sale del mar. He tocado todos los puntos sobre el mar para entender de lo que está hablando aquí, porque si nosotros pasamos de largo y decimos vi
San Juan, vi salir del mar a la bestia, no vamos a comprender lo que estamos explicando en este momento. Entonces, ahora sabemos en este momento que vamos a ver el poder de la bestia. Vamos a ver quién es esa bestia que aparece aquí en el capítulo 13, versículo 1. Y para eso voy a leer directamente del exégesis de Monseñor Staudinger, que nosotros hemos mencionado algunas veces a lo largo del estudio del Apocalipsis, ¿no? Estas exégesis de Monseñor Staudinger son muy respetadas en la iglesia por ser serias y por ser tomados de los mismos padres de la iglesia e interpretaciones rectas de la doctrina, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a ver tanto, no he tomado para desarrollar este tema, no tanto, digamos, visiones de místicos sobre la bestia, etcétera, sino más lo que dicen los padres de la iglesia, lo que dice la doctrina de la iglesia, lo que dice también Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la iglesia, sobre este tema de la bestia y quién es la bestia. Entonces voy a leer directamente aquí, como les digo, de esta exégesis. Dice, esta primera bestia, según sentencia común, es el símbolo de las potencias que luchan contra el reino de Dios, ¿ya? Por un lado, la bestia representa todos esos imperios del mal que se alzan contra el reino de Cristo, que como leíamos en el catecismo, está en la iglesia. Todas esas potencias que se van a ir en contra de la ley de Dios y que podemos nosotros aplicar en este sentido como imperios, como estas potencias de los imperios a lo largo de toda la historia de estos 2000 años de iglesia. En muchas ocasiones como imperios se fueron en contra de la iglesia y trataron de acabar la iglesia. Incluso el cardenal Ratzinger, cuando él escribía una homilía, un documento que se llamaba Jesús y la Iglesia del presente y del futuro, él decía, el cardenal Ratzinger, que ya en tiempos, por ejemplo, del Papa Pío VI, él decía que ya había esos imperios que prácticamente se habían ido contra la iglesia y prácticamente ya la habían hecho hasta desaparecer. Incluso también después se veía cuando entraba el modernismo, cómo obispos eran, digamos, se diluían en las cosas del mundo, en este avance del mundo, y ya veían los dogmas de fe como algo que no fuera real, sino como que fueran simbólicos. Entonces, esto se le pongo un ejemplo muy rápido que menciona Cardenal Ratzinger, ¿no? De épocas que ya han pasado esto por imperios que se han ido en contra de la iglesia de Jesucristo. Nosotros podemos aplicar también ahora, ¿no? Imperios con sus leyes que se van en contra de las leyes de Cristo mismo, ¿no? Y eso nosotros vamos a ver más todavía fuertemente, ya con todo poder del mal, al final de los tiempos que hemos mencionado, en esos 3 años y medio que fueron dados al enemigo para perseguir a la iglesia, para hacer la guerra, como dice el Apocalipsis 12, ¿no? Entonces, por un lado, es estas potencias que luchan contra el reino de Dios, ¿ya? Y por otro lado, la interpretación de esta bestia que aparece, que sale del mar, es la persona del anticristo. Vamos a ver algunas interpretaciones de los padres de la iglesia, que les voy a leer por el tiempo, no todas, sino les voy a leer algunas, las más importantes, de lo que dicen de la persona del anticristo. Vamos a ver entonces que aquí nosotros vamos a tratar de profundizar en este tema que ha sido, yo digo, muy manipulado. Ha habido muchas interpretaciones a lo largo de la historia, ya han puesto nombres al anticristo, que vamos a dejar todo eso de lado para nosotros ver en el anticristo la figura que es contraria a Cristo. Anti, ¿no es cierto?, que viene de la raíz, es algo que se pone por encima de y que está en contra de, ¿no? El anticristo. Cristo es, como ustedes saben, el ungido de Dios, el Mesías, y se aparece como un pseudo Mesías. Y aquí vemos cómo entonces en esta bestia se va a representar. Como digo, se puede representar a lo largo de toda la historia, también pasó a los primeros cristianos, la persecución, pero plenamente al final de la historia nos ubicamos donde estamos estudiando el libro del Apocalipsis de forma escatológica.
Entonces, aquí vamos a ver esta figura del anticristo que tiene algunas características que nos pueden nosotros ayudar a formarnos correctamente en este tema, queridos hermanos. Entonces, vamos a ver qué dice aquí también esto que dice esta exégesis de Monseñor Straubing, ¿no? Dice, la encarnación del anticristo. La unión de elementos tan disímiles en la misma bestia, que aparece con 10 cabezas, con 7 cuernos, con las diademas, ¿no es cierto? Significa las tendencias más opuestas entre sí que se unirán. ¿Qué está diciendo aquí? Que se están uniendo, en el caso que está en la interpretación de la bestia, que es los imperios del mal, que se van a unir imperios que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que se unirán para irse en contra de Cristo y sus creyentes y la Santa Iglesia Católica. En el caso del anticristo, de la figura del anticristo, igual, en él mismo estará toda representación que aparentemente se va en contra, pero que se unen en una sola, y por eso vamos a ver la descripción más adelante de la bestia, se unen en una sola misma para mostrar la desfiguración y la parodia que hace a Cristo mismo, esta figura fuerte del anticristo. No, aquí vamos a irnos a este salmo que les he mencionado en otra clase, ¿no? Del Salmo 2, que es este salmo mesiánico, en el versículo 2 que dice, los reyes de la tierra, los imperios del mal, ¿no? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes se unen y se alían contra Yahvé y contra su ungido. Eso es lo que pasa ahora. Los poderes de la tierra, la persona del anticristo, se unen y se sublevan, como dice aquí claramente y proféticamente este Salmo 2. Se alían contra Yahvé y su ungido. ¿Qué dice el versículo 3 del Salmo 2? Rompamos sus cadenas, sacudámonos riendas, dice, rompamos las cadenas. Es una rebelión absoluta, completa del sistema del terrestre, como le llama el Papa Emérito Benedicto XVI, del reino de la tierra, que el dragón, que es la antigua serpiente, Satanás, no, es el seductor, como nos decía Apocalipsis 12, versículo 9, el seductor del mundo, que presenta a esta bestia como el instrumento organizado, como decíamos, para acabar con la iglesia. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Las tendencias más opuestas se unirán para destruir la obra del Redentor, engañando, si es posible, hasta los mismos elegidos, ¿no? Y engañando a los más desprevenidos. ¿A quiénes va a engañar el anticristo y la fuerza de la bestia? Como dice aquí esta exégesis de Monseñor Straubing, a los desprevenidos. ¿Quiénes son estos desprevenidos? Los que no aceptaron la verdad, los que no vivieron según los mandamientos, las leyes, el amor, la misericordia, la palabra, la voluntad de Cristo mismo, los que decidieron ser parte solamente de este reino terrestre y no del reino de Cristo en la tierra, ¿ya? Dice que el enemigo, lo que vamos a leer un poquito más adelante en la misma palabra de Dios, tendrá todo tipo de poder para engañar. Por eso vamos a ver cómo hace esta bestia para tomar muchísima gente que le adore a través del engaño. Y vamos a ver concretamente en la palabra con qué engaño llega a tanta gente, ¿no? Voy entonces a ver esto que dice aquí. Dice, tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en su cabeza títulos blasfemos. Voy a ver un poquito esto para poder comprender, ¿no? Que aparece, como decíamos, 7 cuernos, decíamos que cuernos del poder, ¿no es cierto? 7 plenitud, que viene con todo poder la bestia, que tiene 10 cabezas que están interpretados en diferentes imperios, reinos, reyes, pero que también espiritualmente se refiere a 10 cabezas que se van en contra directo de los 10 mandamientos de Dios y que pondrá
una batalla espiritual contra esos 10 mandamientos y pondrá 10 mandamientos contrarios a la ley de Dios. Por eso aparece así con estas 10 cabezas que nosotros podemos encontrar la descripción de esta bestia, una sola bestia, ¿no? Exactamente en el profeta Daniel, en el capítulo 7, donde describe 4 bestias, ¿ya? Pero estas 4 bestias de Daniel unen sus elementos en esta bestia que es esta que está apareciendo en el capítulo 13. No sé si me estoy explicando eso, ¿no? Esas 4 bestias profetizadas de Daniel que representaban estos 4 imperios con mucho poder, aparecen estos elementos en esta bestia descrita por San Juan, ¿no? Entonces los exegetas dicen que San Juan tomó estos elementos de las 4 bestias de Daniel 7. Dice aquí entonces esto de las diademas, ya que tienen las 10 cabezas de la bestia. Estas diademas nosotros tenemos que recordar cómo el sumo sacerdote tenía en los tiempos del antiguo Israel, tenía como parte de su vestuario sacerdotal una diadema aquí en la cabeza, y en esa diadema estaba escrito santidad de Dios. Eso estaba escrito en la diadema de los sumos sacerdotes en el tiempo, como digo, del antiguo Israel, y que ahora se pone la bestia, no una diadema, sino 10, con títulos blasfemos. ¿De dónde sale esto de los títulos blasfemos que San Juan toma? De la época que él vivía, donde estos emperadores se adjudicaban a ellos mismos estos títulos blasfemos y que aparecían incluso ya escritos en las monedas de los emperadores, así como esta bestia se adjudica blasfemias para irse en contra de Dios mismo, ¿no? Títulos que aparecían en los emperadores de la época de San Juan y los primeros cristianos perseguidos. Voy a poner aquí, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Uno de los títulos que aparecía era Augustus, ¿no? Augusto es el que merece ser venerado, adorado por su majestad, ¿no? Entonces, aquí puede haber estos títulos que se va a poner esta bestia, ¿no? El otro título es Filius Dei, hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Son títulos que los emperadores de la época, como digo, San Juan, se ponían verdaderamente, y como digo, hasta aparecían las monedas acuñadas de estos títulos. Otro título, Dominus, que ustedes como conocen es Señor, títulos que solo corresponden a Dios Todopoderoso, que la bestia se pone en sus cabezas, y como digo, esas cabezas espiritualmente se van en contra de la ley de Dios en su totalidad, representado en los 10 mandamientos, y que se pone él como cabeza de una nueva ley, como de una nueva grey, de un nuevo pueblo. Eso es lo que está como representando esta bestia con estas figuras que si no tenemos la ayuda de estas exégesis y de la interpretación de los padres, es difícil comprender. Sin embargo, tampoco no es que queda todo develado con estas exégesis, con estas ayudas de los padres de la iglesia, sino sabemos, como hemos dicho algunas veces, que perfectamente podremos reconocer esos títulos al final de los tiempos a los cristianos que les toque vivir ese tiempo ya del anticristo, esos 3 años y medio antes de la venida del Señor. Otro título que se ponían los emperadores era Salvador, Benefactor, ¿no? Todo en latín, ¿no? Como ustedes ya conocen, es fácil de traducir estos títulos, ¿no? Se ponían a ellos mismos y se ponían también el título de Dios, de Dios mismo, y querían ser adorados como dioses. Por ejemplo, el emperador Cayo incluso mandó construir una estatua del mismo para que sea puesto en el templo de los dioses y para él también ya ser adorado. Y eso es lo que va a hacer exactamente la bestia. La bestia, vamos a ver, ya me estoy adelantando un poco en esto del capítulo, en el resto del capítulo 13 que estamos viendo. Todo eso se traduce, esto como aparece a la bestia, se traduce en poder total, que ya decíamos que el poder del enemigo, él por naturaleza es un ángel que Dios hizo poderoso, y lo hizo poderoso para el bien, ¿no? Para el bien, no lo hizo poderoso para el mal. Al enemigo, al levantarse contra Dios,
ese poder que venía de su naturaleza angélica, él lo utilizó o lo hizo para el poder del mal, hasta levantarse a hacer en la iniquidad misma y irse completamente, y ya de esta forma como la bestia aparece con todo ese poder que lo transformó por la entrega de los hijos de Dios, de entregarse a él y a su reino por medio del pecado y por medio de no adorar al Dios verdadero. Ahí el enemigo fue adquiriendo ese poder que aparece ahora con todo poder. Y vamos a ver de dónde sale este poder. Esto es impresionante. Vamos a ver un momentito más. Quiero adelantar un poco más aquí en la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 2 dice, la bestia que vi parecía a un leopardo con patas como de oso y fauces como fauces de león, ¿ya? Hemos visto nosotros cómo ha aparecido siempre estas figuras de bestias, de animales, para indicar el poder y cómo será el actuar de la bestia que se está aquí revelando. Estamos diciendo entonces que sale del mar, lugar, morada del enemigo, del caos, de todo lo que se levanta contra el reino de Cristo. Después decíamos que tiene estas 10 cabezas que representan de ser cabeza de la nueva ley, de los hombres, del nuevo rebaño, de la nueva ley, y decíamos que tiene estas 10 diademas con títulos blasfemos. Pusimos los ejemplos de los emperadores. Decíamos entonces que tenía 7 cuernos que representan el poder total que tendrá, y ahora se sale con esta descripción de leopardo, ¿no? De leopardo, de patas de oso y de fauce, de boca de león. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos está explicando también el monseñor Straubinger, ¿no? Que el leopardo significa la astuta agilidad, la crueldad con su víctima, ¿no? El leopardo le coge a la víctima y es agilísimo para triturarle, destruirle y ágilmente y cruelmente, ¿no? Y se parece a la tercera bestia descrita, como les decía hace un momento, por el profeta Daniel en el capítulo 7. Lo que representa las patas de oso, en cambio, vemos en la segunda bestia de Daniel 7. ¿Y qué significa esas patas de oso? La potencia irresistible. Patas del oso, nadie le mueve, tiene tal poder que nadie le mueve. Todas estas figuras, símbolos que está utilizando San Juan, tomadas como siempre del Antiguo Testamento, nos hablan de ese poder, nos hablan de esto que el enemigo, esta bestia, recibe también el poder de alguien más, que vamos a ver de quién en un momento, ¿no? En la primera bestia de Daniel aparecen entonces estas fauces, esta boca de león, y ustedes saben que el Señor Jesús aparece como el león de la tribu de Judá, ¿no? Él aparece como ese león, que ustedes saben que en el mundo animal es el rey león, y que se toma también este título que es tomado también a su vez de una profecía sobre el Señor, para hablar de su reinado, de su poder, pero el reinado de él es completamente diferente, lógicamente, de esta bestia desfigurada, que no solo aparece como león, sino tiene boca de león, que esa boca, ¿qué va a decir? Va a decir que él es rey, león, ¿no? Que él es rey y que viene a dominar el mundo. Blasfemias con su boca de león, de su boca va a decir barbaridades, como dice el profeta Daniel capítulo 7. Barbaridades va a salir de su boca. ¿Qué significa también esa boca? Dice, deshace y tritura todo con sus poderosas mandíbulas. O sea, con lo que él diga, va a triturar todo lo que sea de Dios y los santos y a los hijos de Dios que también están en la tierra y también en el cielo, con su boca de león. Ya, entonces esta bestia de San Juan está compuesta de elementos, como les decía, tomados de estas 4 bestias de Daniel, con lo cual el vidente de Patmos nos quiere mostrar que esta bestia reúne en sí mismo lo peor
que los siglos han podido contemplar de las fuerzas organizadas opuestas a los planes de Dios. ¿Ya? De todos los siglos, esta bestia ya representa ese poder total en contra de los planes de Dios y de la guía, hace esta guerra, como decía, a los santos. Reúne en él mismo ese poder mayor de todos los tiempos, por encima de todos los tiempos, de todos los imperios que hayan perseguido a la iglesia. Ya vamos a ver entonces algo muy importante ahorita, queridos hermanos, que realmente nos puede llamar la atención y mucho. ¿Qué dice aquí a continuación entonces Apocalipsis? Dice, y el dragón, acordémonos que el dragón es Satanás, no es la bestia, ¿ya? Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío, ¿ya? Le dio su poder, el poder de Satanás, ¿ya? El poder le dio a esta bestia, representada, como digo, en los imperios que se van en contra de la iglesia o en la figura del anticristo. Su trono, acuérdense que fue arrojado a la tierra y también tiene un trono, tiene quien le sirva y también tiene sus seguidores, ¿ya? Le da el poder, el trono, y dice, y gran poderío. Aquí vamos a ver, esto es impresionante, queridos hermanos, y gran poderío a esta bestia, ¿ya? Que vamos a ver en la interpretación de algunos padres de la iglesia como la persona del anticristo que hemos hablado, ¿ya? Aquí algo muy importante que vamos a tomar, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Aquí vamos a ver cómo el enemigo de Dios, en las tentaciones que Jesús sufre en el desierto, cómo le ofrece a Jesucristo todo el poder, el reino, la gloria, todo lo que ahora el dragón le está dando a la bestia, ¿ya? ¿Cuál era la condición que el enemigo, el dragón, Satanás, le puso a Cristo para entregarle todos los reinos y todo poder? Era que le adore, ¿cierto? O sea, ustedes recordarán, esto está relatado en Lucas 4, que estamos viendo en el versículo 6, voy a leer directamente de la palabra que dice así, el enemigo a Cristo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. Dice, yo tengo ese poder porque me le han entregado a mí. Y yo, dice Satanás, ustedes cuando han leído las tentaciones se han fijado en esto. Es impresionante esto, queridos hermanos. Y yo se la doy a quien quiero, ¿ya? Entonces, ahorita le está dando aquí en el capítulo 13, dice, yo le entrego a la bestia. Le entrego a quien quiero, dice aquí. Y aquí pone la condición, si me adoras, todo será tuyo, ¿no? Y sabemos que Cristo, lógicamente, no le adoró y contestó con la palabra de Dios, diciendo que solo a Dios se adorarán. Entonces, los padres de la iglesia dicen que la bestia, para recibir ese poder, primero le adoró al dragón, primero le adoró, porque esa era la condición de entregar todos los reinos. Estamos viendo en este momento entonces que recibe ese poder que es impresionante aquí. Vamos a ver cómo este dragón se quiere poner como Dios mismo, ¿ya? Que él dice que tiene poder y que entrega a quien quiera. Son las palabras que Dios mismo ha utilizado en la palabra de Dios, diciendo también que él tiene todo poder sobre el cielo y la tierra y que le da ese poder a quien quiere. Y sabemos que Dios le dio a Cristo todo ese poder. Eso está relatado en Mateo 28, cuando Cristo sube y les ha entregado todo poder sobre el cielo y la tierra. Así se dan cuenta que está queriendo el dragón ponerse a la par de Dios Padre. Miren qué blasfemia tan espantosa. Y le está poniendo a la bestia como Cristo, como Cristo. Dios le entregó todo poder a Cristo sobre el cielo y la tierra, y el dragón también está haciendo lo mismo, entregándole todo poder a la bestia. Es algo fuertísimo, espantoso, ¿no? Terrible, de una blasfemia espantosa, pero ahí vemos claramente que es de frente esa oposición. Nosotros venimos, acuérdense, de todo este capítulo 11, 12, donde veíamos la victoria de Cristo sobre el dragón,
¿no? Sobre el dragón. Estamos ahora simplemente ampliando esa guerra del dragón antes de ser vencido. ¿Qué es lo que hace? Pues se quiere equiparar directamente a Dios, utilizando las palabras mismas de Dios y poniendo en su bestia todos los símbolos que Dios puso en Cristo Jesús y puso también en sus profetas, los apóstoles, y también en sus sacerdotes, queridos hermanos. Miren qué fuerte esto que estamos viendo, ¿no? Pongo ejemplo, Jeremías 27:5, que Dios Yahvé dice: yo hice la tierra, el hombre, las bestias que hay sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi tenso brazo, y yo le di a quien me plugo, a quien me plazco en dar ese poder. Dice, yo tengo poder sobre todo, y yo a quien quiero le doy ese poder, está diciendo aquí. Lo mismo Romanos, San Pablo dice, Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, dice, no hay autoridad que no provenga de Dios. No hay autoridad aquí en la tierra que no provenga de Dios. Esa es la autoridad que Dios pone aquí. Si nosotros tenemos una cabeza en la iglesia, es porque Dios puso esa autoridad aquí en el reino de Cristo, que es su iglesia. Si nosotros vemos cualquier persona constituida en gobierno de autoridad, fue puesta por Dios. ¿Qué está haciendo el dragón? Lo mismo en la bestia. Y la bestia, ¿qué está? Como se está poniendo como un pseudo Mesías, como un pseudo Salvador, con toda clase de prodigios, que vamos a leer en un momento más, ¿no? Con toda clase de prodigios, para ponerse por encima de Dios mismo y sentarse en el lugar de Dios, para obtener esta gloria y poder del anticristo sobre todo el mundo, que le serán dados por el dragón. El anticristo habrá sin duda ese acto de adoración del diablo que Jesús negó. En cambio, aquí Satanás prometía ese poder y gloria que él tiene como príncipe de este mundo. ¿Ya? Aquí lo que es un poquito leí la exégesis de lo que estaba explicando en este momento, cómo recibe el poder la bestia. Qué fuerte, ¿no? San Ambrosio, hablando de esto del poder de las potencias creadas por Dios, nos dice San Ambrosio, dice, no es que las potencias, o sea, el poder de los ángeles sea mala, sino que si es mala cuando es mal usada esa potestad, como hace ahorita el dragón. Dice San Ambrosio, a forma de pregunta, ¿es bueno usar de la potestad? ¿Es bueno usar del poder? Dice San Ambrosio, sí, es bueno usar ese poder porque Dios lo dio, ¿ya? Pero cuando el poder se lo recibe de lo alto, se lo recibe viniendo de Dios, que Él da el poder a quien quiere, ¿ya? Y dice, y no, dice San Ambrosio, no cuando se usurpa el poder, cuando se usurpa esa potestad. Eso es lo que está haciendo el dragón, usurpando el poder que solo tiene el Cristo, nuestro Señor, sobre el mundo entero y todo lo creado y todas las criaturas. Y él lo que está haciendo es usurpando y está logrando que muchas criaturas de Dios, vamos a ver quiénes son los que caen bajo los influjos de Satanás a través de la bestia. ¿Ya? ¿Cómo gobierna? Nos dice también aquí la exégesis de Monseñor Straubinger, refiriéndose al padre de la iglesia que les he contado muchas veces, que me encanta, que se llama Orígenes, que dice que Cristo gobierna con justicia y reina sobre los justos. En cambio, el enemigo dice, gobierna como rey del pecado y reina sobre los pecadores. Esto dice Orígenes, ¿no? Gobernados, estos en el reino del pecado, gobernados por la fornicación, la avaricia, que es el reino del pecado y todos los pecados. Así gobierna en su reino, así adquiere ese poder y así usurpa el poder de Cristo. Este es el actuar del enemigo que nosotros tenemos que también siempre estar en guardia. Nunca, queridos hermanos, nunca transar con el mundo, el reino del enemigo, del príncipe de este mundo. Y vamos a ver esta siguiente señal que nos pone aquí Apocalipsis 13, que ya nos da a poner de frente cómo el enemigo está haciendo de esta bestia, este anticristo. ¿Qué dice aquí? Entonces dice, recibe este gran poderío, ¿no?
una de sus cabezas, esto es impresionante, hermanos, de las 10 cabezas, ¿no? Una de sus cabezas parecía herida de muerte, ¿ya? Pero su llaga de muerte se curó. ¿Qué ven los padres de la iglesia en este signo? Esto es impresionante, queridos hermanos. Nosotros sabemos que el Cordero aparece degollado, con llaga aparece el Cordero aquí en el Apocalipsis, en el santuario celestial, en su trono, parado, victorioso, pero llagado. Aquí aparece también la bestia llagada. Por eso dice, está con esta herida en una de sus cabezas, ¿no? En uno de esos poderes del imperio, de las fuerzas terrestres, está como una llaga y aparece llagada, que es mortal. Con eso quiere aparecerse con un signo como de resurrección para usurpar en todas las formas a nuestro Señor. Entonces aquí dice, su llaga mortal se le curó. ¿Ya? Aquí ven ese signo de la resurrección, nos explica esta exégesis de Monseñor Straubinger que los padres ven, ¿ya? Y se curó, aparece llagado, como nuestro Señor. Imagínense, esta bestia aparece llagada, a la manera de Cristo degollado. Dice, ya después de todos estos signos que describen a la bestia que estamos relatando y cómo aparece con todas estas señales blasfemas en contra de nuestro Señor, ¿no? ¿Y qué dice aquí a continuación? Dice, entonces la tierra entera, acordémonos, tierra, la palabra tierra no se refiere al planeta Tierra, sino se refiere a todas las personas del mundo que viven en el mundo, que no escuchan la verdad, los desprevenidos que decimos hace un momento, ¿ya? Y dice aquí, la tierra entera le siguió maravillada a la bestia. No como sea, le siguió maravillada a la bestia. ¿Qué tal? Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nosotros sabemos, y eso vemos nosotros en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que ¿quién como? ¿Ya? Siempre fue dado, puesto a nuestro Señor, a Yahvé, el Altísimo, el Omnipotente, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. Siempre. ¿Quién como Dios? ¿Quién como tu poder? ¿Quién tiene tu poder para hacer los cielos y la tierra? Leemos nosotros en los Salmos, ¿no? Y aquí está el famoso canto de San Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios, no? ¿Quién como Dios? Tomado, San Miguel también tomando de la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué hace aquí la gente? Porque está la gente de los que se maravillaron del poder de la bestia con este cántico de alabanza diciendo, ¿quién como la bestia? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan fuerte, tan dura! Están cantando estos como una alabanza, así como están alabándole al Cordero y diciéndole que Él tiene todo poder, toda gloria. Ellos están diciendo lo mismo de la bestia. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto, hermanos! Entonces nosotros oímos sus cánticos en el santuario celestial, adorando al verdadero Cristo, y aquí en la tierra oímos esos mismos cánticos de alabanza, pero a la bestia, maravillados por sus influjos y señales y milagros, y todo tipo de prodigios, como dice la segunda carta de los Tesalonicenses en el capítulo 2. Vemos esos cánticos espantosos y que también ya podemos escuchar hoy mismo de los hijos, de las criaturas de Dios alrededor del mundo, los terrenos, los mundanos, que están alabando a todo tipo de ideología que se va en contra de la ley de Dios. Por el tiempo nos vamos a quedar un poco en esto, no alcanzamos, vamos a continuar la siguiente encuentro en esta descripción del anticristo, leyendo ya de los padres de la iglesia la próxima semana. Tenemos todavía algunos versículos más para poder todavía comprender más esta figura que se alzará ya, como digo, plenamente, perfectamente, que puede estar esbozada, como dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en todos los tiempos,
porque dice, ha habido muchos anticristos, nos dice la primera epístola de San Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, que habla del anticristo y los anticristos, pero estamos hablando ya de esta bestia que aparecerá al final de los tiempos, antes de la venida del Señor, con ya levantado, con esa boca de león a triturar a todo lo que se parezca a Cristo, a todo seguidor de Cristo y a todo el que quiera ser otro Cristo encarnado en la tierra. Vamos a terminar aquí, queridos hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por lo que nos ha permitido ver y comprender, por lo que hemos podido nosotros avanzar en este tema, bendiciéndole a Él, y con más seguridad nosotros queremos salirnos de este imperio terrestre, de estos influjos, de estas ideologías de aquí de la tierra. Y como nos decía también en esta homilía, cuando hablaba de la iglesia del futuro, el Papa, en ese tiempo Cardenal Ratzinger, diciendo que los hijos de Dios se salgan de toda ideología y que no sean ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, sino ser de Cristo mismo, y de no ser de nada de lo que pertenezca al mundo, sino ser de Cristo, de su reino, de su iglesia, siguiendo sus leyes, sus mandamientos, que siempre van a ser opuestos a las leyes y los mandamientos de la tierra. Vamos a darle gracias al Redentor Salvador nuestro, que nos enseña este camino para permanecer nosotros fieles con su poder. Para nosotros en nuestra boca siempre esté ese cántico al Cordero de Dios, a pesar de que haya tormentas alrededor nuestro, tribulación, a pesar de que haya tinieblas alrededor nuestro, siempre nuestros ojos puestos en Cristo, el único verdadero Mesías, Salvador, Redentor, a quien nosotros hoy nuevamente con nuestra libre voluntad lo tomamos como nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro Rey. A Él toda la gloria, todo el honor, y le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, Señor del universo y de todos los tiempos. Amén.